Pues seguimos con todos ustedes, queridos oyentes, en este programa La Pica en Flandes, emitiendo en Informa Radio y en distintos canales YouTube, abordando la cuestión de Ucrania, que es la cuestión capital, después de una brillantísima exposición de nuestro general don Juan Cifuentes y el debate que se ha suscitado en esa media parte con don Fernando Platón y el coronel Collins y alguna intervención mía. Vamos a seguir con esta cuestión porque yo creo que es verdaderamente el tema. Y desde luego, si en algo se caracteriza la pica en Flandes es por abordar las cuestiones más controvertidas. Y además, como han podido oír ustedes, con argumentos muy cualificados. O sea, realmente están hablando personas, historiadores, generales, coroneles ya en retiro, pero con muchísima experiencia. Cedo la palabra a don Fernando Platón para que siga hablándonos de esta cuestión que a todos nos interesa y también nos preocupa. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues comentaba cómo en Estados Unidos, que además tiene una historia, digamos, de pensamiento aislacionista. Recordemos sus reticencias a entrar en las dos guerras mundiales y cómo, tras acabar la primera, incluso se retiró de la Sociedad de Naciones que ella patrocinaba. Cambió esa política tras la Segunda Guerra Mundial, pero siempre ha sido algo bastante presente. ¿Y por qué en los últimos tiempos ve que Estados Unidos gasta mucho dinero en guerras que no le reportan nada en territorios lejanos por causas que ni sus ciudadanos quieren ellos luchar y por tanto, pues no tiene sentido todo ese desgaste? Bueno, recordemos la época imperial española, digamos, cuando Castilla descubrió América y América fue una fuente enorme de riqueza, pero toda esa riqueza se desgastó en los campos de guerra de Flandes. Al final, quienes hicieron más dinero fueron los holandeses. Y España se fue desgastando en guerras prácticamente contra todos. En defensa de la religión, prácticamente luchó contra toda Europa y contra tradicionales enemigos que esperaban nuestros momentos débiles para atacarnos. Incluso aunque a veces les habíamos ayudado y que en cuanto podían nos volvían la espalda. Es decir, Francisco I, el tratado que firmó tras hecho prisión en Pavía, lo rompió enseguida. Eh, no dudó en tiempos de Felipe II, que se ayudó a los católicos franceses y posteriormente nos volvieron a dar la espalda y atacar en Flandes y en otras zonas. En la época de Lepanto, Francia apoyaba a los turcos. O sea, prácticamente éramos una nación contra la que todos luchábamos, nos fuimos desgastando y lo que era el gran imperio, una decadencia, y cuando tuvimos el problema de sucesión dinástica, pues aquí vinieron todos a hacer de su capa un sayo con el territorio español, que gracias a Dios conservamos América otro siglo, pero perdimos todo nuestro papel en Europa. Pues de eso que pasa con los imperios es consciente Estados Unidos y no quiere estarse desgastando en guerras inútiles. Y sabe que su potencial enemigo ahora ya no es Rusia. Ya ha dicho el coronel Collins, si tiene un Producto Interior Bruto que es el de España. Creo que lo ha expresado muy bien el presidente polaco Tusk. Vamos a ver, 500 millones de europeos estamos pidiendo a 300 millones de americanos que nos defiendan de 150 millones de rusos. Y esa es la situación. O sea, en Europa seguimos aterrados con los rusos cuando Rusia ya no es la gran potencia, ni Europa es el territorio en ruinas que fue tras la Segunda Guerra Mundial.
Europa ahora es una gran potencia económica. Europa toda junta tiene más PIB que Estados Unidos, pero no se lo gasta en defensa. Claro, aquí alardeamos de políticas sociales y la defensa, no, hombre, para la defensa tenemos Estados Unidos y hay que ver qué malas políticas sociales tienen allí. No, claro, se gasta en un tema u otro. Aquí estamos en la mantequilla y Rusia está muy debilitada. Rusia apenas ha sacado realmente armas nuevas desde la época soviética. Casi todos son desarrollos de lo que tenía en servicio en 1991 que han ido estirando. Nuevo han hecho prototipos, pero no han tenido una gran fabricación en serie de tanques nuevos. El Armata ha paseado muy bien por la Plaza Roja, pero no está en combate en Ucrania. Eh, el nuevo avión furtivo ruso tampoco, apenas hay pocos prototipos. La Marina, la Marina ha pasado de ser una marina oceánica a ser una marina costera, prácticamente, donde los buques oceánicos en muchos son los que quedan de la etapa anterior también estirados. Entonces, esa es la gran amenaza rusa, si se está viendo en la guerra de Ucrania. Con, con toda su potencia le cuesta avanzar y en los meses buenos 500, a lo mejor ocupa 600 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. No logra montar ninguna ofensiva sorpresa porque no tiene capacidad de esconderse. 600 kilómetros quiere decir que necesita mil meses para ocupar todo el territorio ucraniano. Y la amenaza rusa a España, pues digamos que queda para el siglo 67, más o menos con lo que tiene que recorrer de Europa a este ritmo. Claro, no es una amenaza real, porque ya se sabe la frase de Napoleón, que la guerra necesitaba ante todo dinero y mucho más dinero. Y un país con poco dinero no puede ser una gran amenaza. Y además la guerra no es popular en Rusia. Putin no ha llevado a cabo una movilización porque sabe que el tema de que vuelvan muchos ataúdes, la gente, digamos, se está alistando, está dando fuertes primas de enganche y que ha subido el coste, pero no ha hecho una movilización, digamos, como sí que ha hecho Ucrania. Esa es un poco eh, el tema y por qué Estados Unidos lo que más teme es que esa Rusia tan débil caiga en brazos de China y todos sus recursos, que son muchos, en China, fortaleciéndola aún más. Ese es el mayor miedo que tiene Estados Unidos, porque China sí que es una amenaza real, porque como ya comentamos en el programa anterior, China tiene dinero. No solo tiene dinero, sino que tiene capacidad de producción y tiene muchas fábricas, fábricas que pueden orientarse tanto a producción civil como militar. Estados Unidos es una gran potencia militar porque tiene una gran industria, una gran investigación y la Boeing hace aviones civiles y aviones militares, toda esa gran industria aérea. Entonces, toda esa capacidad industrial permite sostener la industria militar. Eso no lo ha habido nunca en Rusia, una gran industria civil. Y entonces, en cuanto cayó la Unión Soviética, la industria militar también bajó. Y esa es la gran, digamos, la gran amenaza china. Y Estados Unidos sabe que ahora es más fuerte, pero teme que no la pueda parar. ¿Que Europa necesita tener una defensa seria? Por supuesto. Y unos temas estratégicos serios, por supuesto. Lo que no podemos estar es hablando
el no sé cuántos números ya de paquete de medidas contra Rusia al mismo tiempo que le seguimos comprando petróleo y gas. Y si no es directamente a él, le compramos a través de intermediarios. Es decir, las cifras del comercio europeo con Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán han crecido enormemente desde febrero del 22. ¿Qué más da que le compremos a Rusia o que utilicemos un intermediario? O sea, España nunca ha comprado más gas a Rusia que ahora. Y estamos apoyando a Zelensky, dando dinero para armas al enemigo. Sí, a Zelensky le largamos la Sameli y toda la chatarra que teníamos por los almacenes, que los Leopard que le dimos eran los antiguos que había. Es decir, esa es, digamos, lo que, lo que realmente se está haciendo. Entonces, claro, en Europa se habla mucho, pero en Europa hay un cinismo enorme en todas estas cosas. Países que sí que han dado realmente armas, Polonia, los países los bálticos, los países más cercanos a Rusia que pueden tener más miedo de ella. Pero desde luego en España ha sido bastante lamentable nuestra ayuda. Pero claro, como nuestro gasto en defensa, porque es que, claro, en España no tenemos enemigos, solo tenemos una nación en el sur, la cual ya se ha hablado de lo que son las políticas, el juego que nos está haciendo con los inmigrantes, pero es que además declara y alardea de que quiere las ciudades de Ceuta y Melilla, que las considera territorio marroquí. No solo eso, sino que hace una política de restricciones en las aduanas de Ceuta y Melilla terribles, que se ha tirado durante prácticamente 5 años con la aduana cerrada, que todos los productos a Melilla había que llevarlos desde, desde, desde la península, desde Málaga o Almería, y no cruzaban la frontera de Melilla. Y es más, ahora sí que se está abierta, pero con condiciones. Es decir, puede entrar cualquier producto marroquí, pero marroquí restringe los productos que pueden entrar desde Melilla a Marruecos. Las fronteras o están abiertas o son cerradas. A Marruecos nos puede meter cualquier producto por Algeciras, eh, por Cádiz, por Málaga, por cualquier puerto español, pero no, los productos españoles a través de la frontera de Melilla no pueden entrar y lo admitimos. Eso estamos admitiendo. Y por supuesto, nos están llenando de hachís. Bueno, ya hemos visto lo que ha hecho una de las razones que arguía Trump para los aranceles a México era la entrada de la droga fentanilo a través de México, que está causando muchos daños en Estados Unidos. Aquí Marruecos nos mete el hachís y bienvenido sea. Eso sí, casi muchos gobernantes socialistas han sido muy bien recibidos y tenido muchos intereses en Marruecos. O sea que al final aquí podemos tener algo como ese feminismo del gobierno. Entonces, hace falta una defensa que realmente tenga capacidad de defender España y disuadir a quien quiera interferir con, digamos, el territorio o los derechos españoles. Eso es importante, lo están diciendo todos nuestros militares que conocen bien el ejército por dentro, pero no, aquí políticas sociales, que luego las políticas sociales, pues es que algunos socios se lo llevan crudo y que los gastos es que una niña no vaya a trabajar
durante años a su puesto de trabajo y se le paga el sueldo. Eso en empresas públicas, que hacen trabajos para la administración que pagamos con nuestros impuestos. Eso es lo que se está haciendo. Y la guerra de Ucrania, pues las guerras, cuanto más se prolonguen, más daño hacen. Y Ucrania tiene ya un país devastado. Es triste la situación de Ucrania. Y eso en mucho la culpa somos los europeos. Hay muchos países en los cuales, digamos, por seguir unas determinadas políticas, es que se han ido prácticamente a la porra. Es decir, en la época aquella de las revoluciones y de colores, la primavera árabe y todas estas revoluciones, pues no sé, se les calentó la cabeza a los ucranianos o los políticos ucranianos con que ellos tenían que ser europeos y que Europa les estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces, montó una revolución de estas típicas callejeras, un estado que se echó al presidente elegido. Corrupto, por supuesto. La corrupción es endémica en Ucrania. Los puestos que tiene de corrupción están en algunos de los puestos más altos. Pero era el presidente elegido. Y se le echó, se puso otro presidente y, y claro, digamos, con una política muy proeuropea. Y eso es peligroso cuando tienes un socio, un vecino, que obviamente está interesado en que tú tengas buenas relaciones con él porque tienes su base naval y porque además tienes mucha población que es, de cultura rusa, rusófona, y entonces si se ve que se pueden empezar a romper esos lazos y que incluso la base se puede crear peligro, Rusia invadió rápidamente Crimea y le montó un pollo en el Donbass a Ucrania que ha tenido 8 años. Pero en esa situación, en vez de Ucrania jugar a estar un poco en un entente en medio, siguió volcándose hacia Europa y hacia buscar entrar en la OTAN. Claro, Rusia será muy débil, pero no quiere tener a la OTAN dominando todo su flanco sur. Y entonces ha preferido lanzarse una guerra. Sin razón, por supuesto, normalmente no hay razones para la guerra, pero sí que hay una lógica y un miedo de situaciones. Ya el escritor, el militar griego Tucídides, cuando explicó la guerra del Peloponeso, recurrió a hablar de algo que ahora se llama la trampa de Tucídides. Y es que la expansión de Atenas y el imperio que estaba creando hicieron que Esparta se llegara a sentir amenazada y empezara la guerra. Eso se ha recordado mucho, digamos, con este conflicto. La continua expansión de la OTAN hacia el este, desde lo que había sido la Europa occidental, pues ha llegado a hacer que Rusia se sienta cada vez más amenazada. Y ha traído esto. Esas son situaciones, como dice, no podemos, es decir, pensar en términos geopolíticos en que un día Putin se levantó de mal humor, le sentó mal el desayuno y decidió invadir Ucrania. Eso no es así. Y entonces esos son los temas que hay. Y bueno, creo que ya he hablado mucho, a lo mejor quiere comentar algo más alguno de mis compañeros. Muchísimas gracias, don Fernando, por su exposición. Cedo la palabra a nuestro Conel Collins. Adelante, mi Conel. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho don Fernando. Que Rusia es un bluff, hasta tal punto que Putin, que no me parece tonto en absoluto, en principio
no dijo que iba a declarar la guerra a una nación, sino que iba a hacer una operación militar especial, que realmente le daba el cariz de que los ucranianos estaban deseando unirse a Rusia y lo que iba a hacer es ayudarlos, mandar una fuerza que apoyara a a los ucranianos que querían integrarse en Rusia o al menos tener un gobierno que fuera favorable a Rusia. El- a mí me parece que sería muy conveniente y muy estable para el futuro el que Rusia de alguna forma no fuera antagonista del resto de Europa, sino que se integrara en el resto de Europa, no en la comunidad europea, sino ni en esos organismos internacionales, sino en el comercio normal con Europa, que mm, Rusia le sobran materias primas que a Europa le faltan y sería un negocio muy conveniente. Las relaciones comerciales acaban limando asperezas. Zelensky pues nos resulta simpático a todos por el valor que le ha echado, el, eh, claro, el enfrentarse a Goliat, en fin, le ha echado mucho valor y ha sacrificado mucho a su pueblo, pero bueno, la libertad creo que lo vale. Y el pueblo ucraniano ha demostrado que no desea unirse con Rusia y que desea tener su libertad y ser independiente y que es el estatus que tenía de nación independiente, o sea que ha estado defendiéndose de una agresión. Pero tenía que haber tenido en cuenta que no podía ganarle una guerra a Rusia. A pesar de que sea un tigre de papel, es una gran potencia en su zona y Ucrania no podía oponerse a Rusia. Rusia a la larga iba, iba a ganar la guerra. Eso estaba claro. Y los norteamericanos iba a llegar un momento en que se iban a plantear si esa guerra tan larga era conveniente a sus intereses. Y la iban a cortar, porque claro, tienen la llave de los abastecimientos militares a Ucrania. Y eso debía de haberlo pensado en su momento y quizá haber sido un poco más flexible. Eh, bueno, bien, no, esto es lo que quería comentar. Tenía otro comentario sobre Marruecos, pero lo dejamos para otro día. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miconel, Collins. Y simplemente extendiendo un poquito el tiempo ya, a hacer mi comentario sobre el particular. Yo creo que aquí los grandes perjudicados son los ucranianos y también en parte por las bajas que han tenido los propios rusos. Yo creo que es la típica guerra proxy que se hace en un contexto geopolítico de Guerra Fría, en este caso contra la nación que ocupa, como dice Alexander Dugin en su teoría de la multipolaridad, el Heartland, que es decir, es la isla continental, ¿no? O vamos a decir el centro de la Tierra. Y efectivamente, ahí queda la paradoja de Tucídides, efectivamente. En un estudio, además, según la Universidad de Oxford, en el 75% de los casos se entra en guerra entre la potencia emergente, que sería en este caso Rusia, porque se ha fortalecido, hay que reconocerlo, desde la caída del muro de Berlín. El país yo lo he visitado y se ha reconstruido y económicamente va muy fuerte. O sea, porque básicamente tiene mucha riqueza de hidrocarburos y también de gases y de industria pesada, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que ahora mismo Europa, como bien ha dicho el general, no ha tenido ningún papel de mediador, simplemente ha estado de comparsa de Biden y ahora se ha quedado absolutamente fuera de juego, ¿no? Dicho lo cual, también en Europa, yo, bajo mi punto de vista, personalmente opino que tenemos que ser inteligentes
Y en este mundo multipolar en el que surgen nuevos focos económicos, ya no es tanto cuestiones de democracia, derechos humanos y valores, que son importantes, pero muchas veces cuando vemos a los políticos españoles, tipo Feijóo y Sánchez, que nos hablan de valores, apoyando a Zelensky, casi te empujan al otro lado, porque esa es la realidad, porque valores y principios estos políticos no tienen y lo han demostrado en los últimos 50 años, ¿no? Entonces yo creo que siempre defendiendo el interés de España, mirando hacia el enemigo real que es Marruecos, pero a nosotros yo creo que nos interesan relaciones cordiales con todo el mundo. Me preocupa mucho que desde las cuentas del Ministerio de Defensa se haya hablado de la situación en Ucrania como el flanco este. Yo creo que el flanco este acaba en la cuenca mediterránea de España. Eso está muy lejos para nosotros y nosotros tenemos problemas como es el eje Baleares, Gibraltar y Canarias. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo en defender nuestra seguridad y nuestra estabilidad, sobre todo, como digo, de Marruecos. Con lo cual, yo creo que en este nuevo marco en este nuevo tablero geopolítico, yo creo que España tiene que ser inteligente, mantener vínculos con Estados Unidos, por supuesto, de los cuales tenemos ya desde los tratados, acuerdos de Franco con Eisenhower, pero tenemos también que abrirnos a otra realidad, ¿eh? Y hay otras realidades y hay otros actores y nos interesa comerciar y nos interesa tener relaciones, yo creo, positivas. Y en ese marco la Unión Europea, yo lo que veo es que se va a romper la Unión Europea. Porque Bruselas Bruselas, que es una institución eminentemente económica como es la Unión Europea, ahora quiere ser el Ministerio de Defensa Europeo. Vamos a ver, eso no le corresponde. Eso se habla en el marco de la OTAN y en la OTAN pues hay discrepancias. Está Eslovaquia, está Hungría, tiene una visión más de neutralidad. Entonces, España tenemos que dejar con estos pactos de familia hacia Bruselas. Llevamos ya 3 siglos de pactos de familia. Entonces, con los bombones franceses y ahora con Bruselas y jamás ponemos en discusión o en duda o anteponemos los intereses de España. Y España está en un lugar geoestratégico muy importante en el mundo, que lo podemos y debemos hacer valer frente a todas las potencias y siempre intentando llevarnos bien, que creo que es lo importante, ¿no? Para que a nosotros no nos salpique la tensión de la guerra. Como fuimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, fuimos neutrales y había distintas sensibilidades en el pueblo español, más hacia Alemania, pero bueno, fuimos neutrales y yo creo que salimos ganando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, queridos oyentes. Sigan con nosotros. Les esperamos la semana que viene porque son tiempos apasionantes y la Pica en Flandes sin duda dará criterios de reflexión para que al final nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Gracias por estar con nosotros.